Un chaval de hace 1000 años ha aparecido de la nada en un campo de fútbol moderno, y la verdad es que nadie sabe qué pensar de él. Zhao Ji, el as del Kujou en el mundo antiguo, vivía por y para ese juego, pero un golpe brutal en el partido de su vida catapultó su alma directamente a 2024, donde el deporte es otro rollo y, para colmo, nadie ha oído hablar del Kujou. Pero ojo, antes de que todo esto ocurriera, en una noche de lo más mística, un barco surcaba el océano. En él, un anciano leía en voz alta unas palabras que decían: Li Air, en el año de Shincho, el día 26 del 12º mes lunar, encontró su trágico final al caer. Y no solo eso, sino que el anciano también anotaba otros nombres, como el de Feng Wu, quien igualmente encontró una muerte de lo más cruel en el año de Shanshu. Y, por si fuera poco, también a Lady Shan, que nos dejó a causa de una enfermedad en el mismo año de Shanshu, el día 26 del 12º mes lunar. A bordo del barco, casi todos se deshacían en sollozos y lágrimas por los difuntos, pero el anciano, con una calma pasmosa, cerró su libro de registro y les comunicó a todos que la verificación de identidades había concluido. Ahora, el transbordador estaba a punto de zarpar de Fengdu con destino a Naikiao. En ese preciso instante, alguien le avisó al anciano de que todavía quedaba una persona, cuya identidad, por cierto, no había sido verificada. Al verlo, todos los presentes no pudieron evitar pensar que aquel muchacho no se parecía en nada al resto de ellos. El anciano, ni corto ni perezoso, se acercó al muchacho y le exigió saber qué hacía en aquel barco y, de paso, cuál era su nombre. Pero el chico, al escuchar tales preguntas, se puso visiblemente nervioso y solo pudo responder que, sencillamente, no recordaba absolutamente nada. Al escuchar aquello, el anciano se puso hecho una furia, completamente desconcertado y sin entender qué demonios estaba pasando. Hojeó su libro de registro a toda prisa, intentando convencerse de que era absolutamente imposible que un polizón hubiera logrado colarse en aquel barco sin que nadie, absolutamente nadie, se diera cuenta. La gente que ya estaba reunida en el barco empezó a cuchichear entre sí, como es natural. Susurraban que corría un rumor, uno que sugería que este anciano había cometido errores bastante graves en el pasado, por lo que existía la posibilidad de que él mismo, quién sabe, hubiera traído al muchacho consigo. De la nada, un anciano entre la multitud dio un paso al frente y, para sorpresa de todos, anunció que, en efecto, reconocía al muchacho. Se inclinó para observarle el rostro con mucha más atención. Al verlo bien, el hombre mayor pareció completamente conmocionado y abrumado, como si no pudiera dar crédito a lo que sus ojos veían, e inmediatamente se dirigió al chico con el respetuoso título de Su Alteza. El anciano entonces se giró hacia todos los presentes y, con gran solemnidad, reveló que aquel joven que tenían ante sus ojos no era otro que el mismísimo sexto príncipe del actual emperador, Zhao Yahe. Al escuchar esto, todos se quedaron de piedra y empezaron a cuestionar si los ancianos estaban diciendo la verdad. Por favor, ¿cómo iba a ir un príncipe de verdad vestido de esa guisa? Y, para colmo, el muchacho llevaba puesto un uniforme del club Qiyun. El viejo oficial, harto ya de tanta incredulidad, usó sus poderes para tocar la frente de Shao y así leer su mente directamente. En la mente de Shao, él se encontraba sentado en su palacio, donde se le presentaban y servían todo tipo de manjares exóticos. Pero la verdad, Shao no parecía mostrar el menor interés en nada de aquello. Uno de los sirvientes del palacio le preguntó a Shao si acaso no le gustaba la comida. Shao, con un suspiro, le respondió que era exactamente lo mismo de siempre, día tras día, y que solo con mirarla ya se le quitaban las ganas de comer. El sirviente entonces le recordó a Shao que apenas se había recuperado de una grave enfermedad y que, aunque la comida no fuera de su total agrado, necesitaba comer a su hora. Además, el maestro Qin ya lo estaba esperando en el estudio. Al escuchar aquello, Shao sintió de inmediato una oleada de náuseas que lo invadió por completo. Sin dudarlo, le indicó al sirviente que retirara la comida de la mesa, pues había perdido por completo todo el apetito. Poco después, su mirada se desvió hacia un gato que, juguetón, golpeaba un juguete cercano. Aquello le hizo reflexionar profundamente sobre cuánto envidiaba, de verdad, a esas pequeñas criaturas por el simple hecho de poder vivir sus vidas sin ninguna restricción ni carga, libres como el viento. Mientras estaba allí sentado, Shao, por pura casualidad, escuchó una conversación entre dos sirvientes que comentaban cómo alguien había dado un paso al frente para desafiar al club Qiyun, y, según lo que decían, los retadores eran un equipo formado por enviados que representaban al reino de Yaochi, un grupo, al parecer, repleto de expertos sumamente hábiles y poderosos. Los dos sirvientes continuaron su charla, comentando que el líder de este equipo rival era descrito como alguien tan masivo e imponente como una montaña entera. Una mole, vamos. Y también mencionaron que, desde que Shao había estado confinado, la fuerza y la reputación general del club Qiyun habían disminuido de forma considerable. Curioso y con ganas de saber más, Shao se dirigió a uno de los sirvientes y le preguntó si, de verdad, aquellos retadores eran tan temibles y poderosos como los pintaban. Al día siguiente, se organizó otro partido entre el club Qiyun y este formidable equipo rival. Los jugadores de ambos bandos tomaron sus posiciones en el campo y comenzaron a competir con todas sus fuerzas. Durante el partido, un jugador del club Qiyun saltó por los aires y envió el balón volando alto hacia un compañero. Pero, ¡zas!, un oponente giró velozmente alrededor del muchacho y pateó el balón hacia el otro lado del campo. El esférico se dirigió directo a la red y un jugador del club Qiyun apareció de repente intentando bloquearlo, pero fue demasiado lento ya que un tipo enorme se abalanzó sobre él con una fuerza brutal. Debido a esto, el equipo rival ya sumaba 3 puntos en el marcador, y todos los presentes en la audiencia se quedaron boquiabiertos al comprobar lo increíblemente fuertes que eran. El tipo grandote, ni corto ni perezoso, empezó a burlarse del muchacho, diciendo que había oído que el club Qiyun se suponía que era el mejor equipo de todo el país, pero que verlos jugar hoy, la verdad, le resultaba un tanto decepcionante. Justo en ese instante, Shao intervino y les recordó que su país era famoso por su estricta etiqueta, lo que implicaba mostrar respeto y cortesía a los invitados que venían de visita. Todos se quedaron pasmados al verlo allí y empezaron a preguntarse qué demonios hacía el príncipe del club Qiyun apareciendo en ese lugar.
Sin perder un solo instante, el tipo grandote se giró hacia Zhao y le lanzó un desafío de lo más directo. El partido dio comienzo y Zhao, con una agilidad sorprendente, se alejó corriendo del corpulento adversario para evitar que éste pudiera hacerse con el balón. El tipo grandote intentó con todas sus fuerzas detener a Zhao, pero este, con una habilidad pasmosa, simplemente lo esquivó y lanzó el balón directo a la red, dejando a todos con la boca abierta. La persona encargada de actualizar el marcador, con su pincel en mano, cambió la puntuación mientras lloraba a lágrima viva, y, de paso, salpicaba pintura a toda la audiencia. Toda la multitud estalló en un estruendo de vítores para Zhao, con todos deseando, con fervor, que marcara otro punto más para el club Qiyun. Entre los espectadores, una niña le comentó emocionada a su abuelo que Zhao era increíblemente hábil, a lo que su abuelo, con una sonrisa, respondió que Zhao era, sin lugar a dudas, el mejor jugador que el club Qiyun había tenido jamás. Mientras tanto, en el bando contrario, los jugadores del equipo rival se quedaron completamente perplejos, sin entender de dónde demonios había salido Zhao, pues ninguno de ellos se había topado jamás con algo parecido. El partido, por supuesto, continuó, y los jugadores del equipo oponente se esforzaron al máximo, abriéndose paso por el campo con un esfuerzo titánico. Sin embargo, justo cuando el balón llegó finalmente a los pies de Zhao y éste intentaba disparar con toda su potencia hacia la red, el oponente, masivo y de complexión robusta, lo empujó de repente con una fuerza absolutamente abrumadora. De vuelta al presente, Zhao finalmente comprendió, por completo, quién era en realidad. El viejo oficial, con una calma sorprendente, le explicó que el impacto de aquel contacto parecía haber expulsado su alma por completo de su cuerpo, y esa era precisamente la razón por la que ahora se encontraba en su situación actual. A pesar de comprenderlo, Zhao se sentía profundamente perturbado y se preguntaba cómo era posible que hubiera muerto justo en el momento en que la victoria, por fin, estaba tan al alcance de su mano. El anciano intentó explicarle a Zhao que su cuerpo, en realidad, seguía con vida, lo que significaba que necesitarían realizar algún tipo de magia para lograr que su alma regresara con éxito a su cuerpo. Pero justo cuando el anciano empezaba a dar los primeros pasos para llevar a cabo su plan, Zhao, sin más, se dio la vuelta y se marchó, sin el menor interés en escuchar. Acto seguido, Zhao se subió a un pequeño bote e intentó marcharse, lo que pilló a todos completamente desprevenidos y los dejó a todos preguntándose qué demonios pretendía conseguir con semejante acción. La verdad es que Zhao estaba absolutamente furioso con aquel oponente de complexión masiva por haberle arruinado su impecable récord de tiro, y el ardiente deseo de venganza contra ese hombre era, en ese preciso instante, lo único que lo impulsaba hacia adelante. Por otro lado, la gente que estaba en el barco le gritaba a Zhao con urgencia, pidiéndole que regresara, pues todavía tenían que avanzar hacia sus siguientes líneas de formación, y no había tiempo que perder. Todos se abalanzaron sobre él, intentando retenerlo y evitar que avanzara un solo paso más, pero Zhao estaba completamente consumido por una rabia ciega y dejó bien claro que tenía que terminar el partido en curso, pasara lo que pasara, y que no le importaba en absoluto morir allí mismo, en ese preciso instante. Sin dudarlo ni un segundo más, Zhao se lanzó del barco y se zambulló de cabeza en el océano, para luego impulsarse con todas sus fuerzas, nadando hacia adelante con una determinación férrea. El viejo oficial y los demás, desesperados, comenzaron a gritarle a Zhao que se detuviera, e incluso se preguntaban si habría alguna forma de hacerlo regresar. En ese preciso instante, una voz extraña y completamente desconocida llegó a los oídos de Zhao, instándole a que pidiera un deseo. Zhao miró a su alrededor en todas direcciones, totalmente desconcertado y tratando de averiguar qué demonios estaba ocurriendo, pero la misteriosa voz le habló de nuevo, asegurándole que tenía la capacidad de seguir viviendo su sueño, así como lo oía. Sin previo aviso alguno, el agua a su alrededor comenzó a arremolinarse y a elevarse de una manera completamente antinatural. De repente, Zhao se encontró siendo arrastrado hacia abajo, bajo la superficie del océano, sintiéndose totalmente impotente, ya que su propio cuerpo dejó de responder a cualquier cosa que intentara hacer. Zhao luchó desesperadamente, con todas sus fuerzas, para recuperar el control de su cuerpo y resistirse a ser arrastrado aún más hacia las profundidades del océano. Pero, por más que lo intentaba, su cuerpo, sencillamente, se negaba a obedecer la más mínima de sus órdenes. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, Zhao fue transportado de repente a un lugar completamente distinto. Se encontró, de golpe, dentro de una casa donde una joven y un muchacho cenaban tranquilamente juntos, y él, para colmo, cayó estrepitosamente justo encima de su mesa del comedor. 2 horas antes, el joven, de hecho, había estado trabajando con una dedicación increíble en dibujar una especie de formación en su pizarra, volcando una enorme cantidad de esfuerzo y concentración para que le saliera a la perfección. Sin embargo, por más veces que lo intentaba y por más que se esforzaba, sencillamente no lograba que la formación le saliera correctamente. Aquello lo dejó tan sumamente frustrado que, al final, terminó tirando su rotulador a un lado, en un gesto de pura derrota. Entonces se dirigió de nuevo a su sofá y se dejó caer, pensando para sus adentros que organizar una formación adecuada era, sin duda, una tarea extraordinariamente difícil. Pero justo en ese momento, mientras estaba allí sentado, su teléfono sonó de repente y vio que era una llamada entrante del mismísimo director Chen. En ese mismo instante, la hermana del muchacho estaba atareada en la cocina, preparando con sumo cuidado una deliciosa comida pensada específicamente para él, y no solo se había esmerado en cocinarlo todo excepcionalmente bien, sino que, además, se había desvivido por presentar los platos de una manera asombrosamente hermosa. Tras terminar en la cocina, la chica se giró hacia su hermano para compartirle, con gran entusiasmo, la noticia de la maravillosa comida que había preparado, pero él estaba demasiado absorto en lo que escuchaba por teléfono como para prestarle la más mínima atención, completamente aturdido por la repentina mención de las eliminatorias de grupo y pensando para sí mismo que lo que oía era, sencillamente, imposible.
La chica se quedó, entonces, sorprendida al ver a su hermano enfurecerse visiblemente con quienquiera que estuviera al otro lado del teléfono. Él le dijo con firmeza a la persona que, dada la precaria situación actual de su equipo, incluso plantearse la idea de unas eliminatorias de grupo era, a todas luces, algo totalmente irreal, y que, de hecho, el simple hecho de reunir suficientes jugadores para competir en cualquier torneo ya debería considerarse un logro más que significativo. La persona al otro lado de la línea se preguntó por qué el muchacho, Xiao Feng, estaba diciendo palabras tan desalentadoras, cuando lo normal en él era decir algo completamente distinto. Xiao Feng entonces le preguntó a la persona si acaso había estado bebiendo de nuevo, a lo que el tipo admitió, sin más, que sí, que se había tomado una copa. Xiao Feng entonces desvió su atención hacia una lista de solicitudes de equipo, repleta de nombres de varios jugadores, mientras continuaba la conversación. Le preguntó a la persona al teléfono por qué había decidido beber precisamente hoy, sobre todo teniendo en cuenta que había estado evitando el alcohol por completo durante más de 10 largos años. El tipo respondió que sencillamente necesitaba algo que le ayudara a procesar y asentar algunas de sus emociones, ¿sabes? Al escuchar esto, Xiao Feng se quedó verdaderamente desconcertado y le preguntó si acaso había ocurrido algo en la escuela, instando a la persona a ser por favor directo y honesto con él. El tipo le aseguró a Xiao Feng que en realidad no había ocurrido nada malo y le dijo que no le diera demasiadas vueltas al asunto. Añadió que, en lugar de preocuparse tanto por él, Xiao Feng debería estar concentrando toda su energía en conseguir resultados tangibles para el torneo de liga de ese año, o de lo contrario, habría serias consecuencias. Después de que la llamada terminó por fin, Xiao Feng se quedó allí sentado, dándole vueltas a qué demonios le pasaba al viejo, pero antes de que pudiera profundizar demasiado en sus pensamientos, su hermana entró de repente, le arrebató el teléfono de la mano sin contemplaciones y le dijo que dejara todo su trabajo a un lado y cenara primero, que la comida se enfriaba. Acto seguido, la chica sirvió todo tipo de manjares en la mesa del comedor. Cuando Xiao Feng se sentó, se quedó sorprendido y le preguntó qué clase de festividad se celebraba hoy. Ella, con una sonrisa, le respondió que era algo incluso más importante que cualquier festival. Hoy era el 30º cumpleaños de Xiao Feng, un detalle que él mismo había olvidado por completo. La chica le reprochó que se había pasado el día entero atareada solo para prepararle aquello, y ahora él le salía con frases tan sosas que parecía no tener el menor interés. Después de eso, la chica le preguntó si le había pasado algo, porque últimamente había notado que andaba de lo más despistado, con la cabeza en las nubes. Al escuchar aquello, Xiao Feng le respondió que el torneo interescolar estaba a punto de comenzar y que, con el rendimiento actual de su equipo, la verdad es que se sentía bastante ansioso. La chica entonces le comentó que este año debería haber algunas mejoras, ya que al fin y al cabo todos habían estado trabajando muy duro. También sacó a colación el hecho de que los estudiantes de primer año que se habían unido al equipo recientemente estaban mostrando una gran dosis de motivación y entusiasmo, pero Xiao Feng le respondió que solo con oír hablar de esos muchachos ya le dolía la cabeza de forma considerablemente peor de lo que ya la tenía. La chica entonces le colocó con delicadeza una corona de cumpleaños sobre la cabeza a Xiao Feng y, con una sonrisa radiante, le dijo que, como eran hermanos, le había transmitido hasta el último ápice de su buena suerte, asegurándole que este iba a ser, sin duda, un año verdaderamente maravilloso para él. Acto seguido, le dijo que, de verdad, no debería sentirse tan apagado y sin vida en su propio cumpleaños, e insistió en que tampoco debía subestimar, ni por asomo, sus dotes culinarias. Xiao Feng entonces cogió un trozo del pollo frito que ella había preparado y le dio un buen mordisco, notando para sí mismo que el color y la textura eran, en realidad, bastante impresionantes, y que los jugos prácticamente brotaban por sí solos sin el menor esfuerzo. Al escuchar aquello, la chica lo miró fijamente, preguntándose de qué demonios estaba hablando su hermano. Pero antes de que cualquiera de los dos pudiera decir una palabra más, un misterioso portal se abrió de repente en el aire, justo encima de ellos, y de su interior comenzó a llover, literalmente. Al instante siguiente, Zhao salió disparado del portal y se estrelló, sin más, directamente sobre su mesa del comedor. De vuelta al presente, Xiao Feng y su hermana se inclinaron para estudiar a Chao con una curiosidad enorme, preguntándose de verdad si no sería, en realidad, algún tipo de alienígena, dado que había caído de lo que parecía ser un portal interdimensional. Xiao Feng se giró hacia su hermana y le dijo que se acercara a echarle un buen vistazo, con calma y atención. Le señaló que, solo basándose en su apariencia física, aquella persona que tenían delante se parecía muchísimo más a un ser humano de lo más normal que a algunos de sus propios compañeros de clase, y eso ya era decir. Sin embargo, su hermana le replicó al instante, cuestionándole por qué demonios estaba diciendo semejantes tonterías en un momento tan serio como este. Argumentó que lo más sensato que podían hacer en ese preciso instante sería, sencillamente, llamar a la policía, y punto. Xiao Feng le dijo que no se alarmara, por favor, porque dada la naturaleza tan extremadamente inusual de lo que acababan de presenciar, incluso si llamaran a la policía, nadie, absolutamente nadie, creería una sola palabra de su rocambolesca historia. Y, para colmo, involucrar a las autoridades podría terminar complicando toda la situación de forma considerable. Justo en ese momento, Zhao abrió los ojos, dándose cuenta de inmediato de que tenía las manos atadas y de que dos personas completamente desconocidas estaban de pie, justo delante de él. No perdió ni un segundo y comenzó a gritarles, exigiendo saber quiénes eran y por qué demonios lo habían atado. Pero Xiao Feng le respondió con firmeza que en realidad eran ellos quienes tenían todo el derecho a hacer las preguntas aquí. Fue en ese preciso instante cuando Zhao sintió, de repente, que su mente se transportaba de nuevo a su época en el mundo antiguo, justo al momento en que se había enfrascado en un intenso duelo contra aquel oponente de complexión masiva. Con ese recuerdo aún fresco en su mente, Zhao exigió saber de inmediato si ellos dos eran, por casualidad, cómplices de aquel hombre musculoso de Cochin. Y, para que quede claro, Cochin se refiere a un grupo étnico originario de la parte más meridional del antiguo imperio chino, una región que hoy conocemos como el norte de Vietnam.
Al escuchar aquello, tanto Xiaofeng como la chica intercambiaron miradas de profunda confusión, completamente incapaces de entender qué demonios estaba diciendo Zhao o de dónde venía todo aquello. Xiaofeng entonces le advirtió con severidad a Zhao que ni se le ocurriera intentar engañarlos y le exigió que por favor dijera la verdad. Luego continuó exigiendo una explicación de por qué Zhao había aparecido de repente en su casa, así, de la nada, y qué demonios había pasado exactamente con aquella extraña piscina de agua que se había materializado sobre ellos hacía un rato. Al oír esto, Zhao se siente profundamente ofendido y no puede creer que un par de don nadie le hablen así a alguien de su alcurnia. Le ordena a Xiaofeng que lo desate, advirtiéndoles que si no obedecen, se asegurará de que paguen muy caro su insolencia. Xiaofeng se confunde, así que su hermana le pide que la deje hablar y le pregunta a Zhao si tiene alguna identificación. Zhao les dice que es el sexto príncipe del emperador actual. Todo el mundo lo sabe, que hay que probar, pero la chica no le cree, pensando que debe tener más golpes de los que parece para creerse un príncipe. Le pregunta si tiene su teléfono para contactar a su familia o amigos, pero Zhao, sin dudar, pregunta: ¿qué es un teléfono? Al oír eso, la chica se molesta, pero le muestra su teléfono e intenta explicarle qué es. Zhao, por supuesto, jamás había visto ni oído hablar de tal cosa. Zhao queda completamente en shock al ver la fecha en el teléfono: 2024. Inmediatamente mira a su alrededor con los ojos desorbitados, incapaz de asimilar que, de alguna manera, ha viajado en el tiempo. Lentamente se dirige al balcón, con la mente a mil, intentando procesar desesperadamente todo lo que ocurre. Pero poco después su cuerpo cede y cae al suelo, completamente inconsciente. Xiaofeng y su hermana llevan a Zhao a una habitación de invitados, donde lo acuestan en una cama comodísima. Pero, a pesar de su agotamiento, el sueño no llega. Se queda ahí, preguntándose si todo lo ocurrido no es más que un sueño. En ese momento, el fantasma de un anciano se materializa de repente ante él y le informa con calma a Zhao que lo que vive no es un sueño en absoluto, sino que ha aparecido en un mundo 1000 años después de la dinastía Qianwen. Zhao pregunta al anciano si está muerto, razonando que si lo estuviera, no debería estar en este mundo. Pero el anciano le asegura que no, explicando que sus graves heridas causaron que su espíritu primordial se separara de su cuerpo físico. Zhao estalla en ira, exigiendo saber por qué ha terminado en un lugar así si ni siquiera está muerto. Insiste en que, si ese es el caso, debería estar de vuelta en el campo de Kuchou, donde pertenece. Pero el anciano responde con calma que todo lo sucedido fue, en última instancia, causado por las propias acciones de Zhao. A este le resulta increíblemente difícil de aceptar, y no puede creer que él sea el responsable de todo lo que le ha pasado. El anciano explica que todo es consecuencia directa de que Zhao se lanzó imprudentemente al río del inframundo sin respetar las reglas, rompiendo sus leyes fundamentales y desencadenando toda la cadena de eventos que siguieron. Zhao sigue sin aceptar nada de esto y argumenta que, aunque todo lo que dice el anciano sea cierto, eso no justifica lanzarlo a un mundo 1000 años en el futuro. Pero entonces algo hace clic en su mente y su expresión cambia al volverse hacia el anciano, preguntando ansiosamente si hay alguna posibilidad de que lo devuelvan a su lugar de origen. El anciano toma la mano de Zhao y le pregunta si cree que un mandamiento de tierra prohibida es algo que él pueda decidir a su antojo. Le dice que, como su cuerpo físico también fue transportado aquí, ni él puede hacer nada. A la mañana siguiente, la hermana de Xiaofeng se levanta temprano y despierta a su hermano, diciéndole que deje de perder el tiempo y se levante, ya que le ha preparado todas sus cosas y las ha puesto en la mesa. Xiaofeng gime frustrado y se queja de que ni en vacaciones puede dormir hasta el mediodía. Además, argumenta que saltarse 2 comidas le provocará una peligrosa bajada de azúcar. Xiaofeng busca en su mochila su banda de resistencia, cada vez más confundido al no encontrarla, a pesar de estar seguro de haberla guardado el día anterior. Pero su hermana le pregunta con naturalidad si se refiere a la de color azul. La chica menciona que usaron esa misma banda de resistencia el día anterior para atar a alguien. En ese instante, ambos caen en la cuenta de que todavía tienen un invitado inesperado en casa de la noche anterior. Ambos corren de inmediato hacia la habitación donde habían dejado a Zhao. Al abrir la puerta, lo encuentran sentado en silencio en el suelo. Más tarde en la comisaría, los agentes traen a un hombre corpulento y muy tatuado, atrapado cometiendo fraude de porcelana. Esto implica colocar deliberadamente objetos caros y frágiles en lugares donde la gente desprevenida pueda tirarlos fácilmente. Dentro de la comisaría ya se vive una escena caótica, con decenas de personas discutiendo simultáneamente y causando un tremendo desorden. Y es justo en medio de todo este caos que llegan Xiaofeng y su hermana, trayendo a Zhao con ellos.
El oficial de policía les informa que no hay absolutamente ninguna información disponible sobre la identidad de Xiao, lo que hace extremadamente difícil averiguar quién es realmente. Xiao Feng y su hermana suplican desesperadamente al oficial que los ayude a resolver esta situación inusual. Así, el oficial de policía decide comenzar la búsqueda partiendo de la información más básica disponible. Primero, el oficial les pide el nombre de este nuevo individuo. Xiao Feng se vuelve hacia Xiao y le insta a decir algo, ya que el oficial de policía espera pacientemente su nombre. Xiao declara directamente que su nombre es Zhao Ji. El oficial comienza a escribirlo, comentando que un nombre con un carácter tan particular es, en realidad, bastante raro e inusual. En ese momento, la mente de Xiao regresa a lo que el fantasma anciano le había dicho la noche anterior, que este es un mundo 1000 años en el futuro. Con eso, deja escapar casualmente la palabra 10, lo que deja al oficial completamente perplejo, preguntándose qué podría significar Zhao con algo así. Zhao se enfada y responde que tiene mucho trabajo, así que no tiene tiempo para bromear con ellos. Entonces Xiao Feng se disculpa con el oficial diciendo que Zhao debe estar asustado y que deberían tener paciencia con ellos. El oficial intenta controlar su frustración y le pide a Zhao su dirección, pero Zhao responde diciéndoles que son personas ocupadas que ya no tienen tiempo para andar con rodeos con él y que quiere que entiendan que realmente están tratando de ayudarlo. Xiao Feng advierte a Zhao que si sigue comportándose así, simplemente no podrán hacer nada más por él, pero Xiao no le presta atención y, en cambio, declara que vive en Bianjing, en la calle Longting, en la sección sureste de la ciudad imperial, específicamente en el Palacio Ruicheng, en el Salón del Príncipe. Poco después, la lluvia comienza a caer sin cesar afuera y los tres salen juntos de la comisaría. Xiao Feng comenta que Xiao tiene un talento especial para decir tonterías completas y absolutas. Luego se vuelve directamente hacia Xiao y le dice que, mientras siga hablando así, simplemente nadie podrá ayudarlo, pero Xiao ignora todo lo que se le dice y comienza a alejarse por su cuenta. Después de esto, Xiao Feng se vuelve hacia su hermana y le dice que deberían dejar a Xiao a su suerte y apresurarse a la escuela, porque si llegan tarde, él no llegará a tiempo al entrenamiento. La hermana de Xiao Feng decide salir a buscar a Xiao a pesar de la lluvia, haciendo todo lo posible por mirar en todas direcciones, pero sin encontrarlo por ningún lado. La chica escucha a un anciano quejarse en voz alta de cómo un chico lo había chocado, ensuciándole la ropa nueva en el proceso, y luego huyó sin siquiera molestarse en detenerse a ofrecer una sola palabra de disculpa. Justo en ese momento, la chica finalmente ve a Zhao, quien camina de una manera completamente extraña y desorientada, sin prestar la menor atención a nada ni a nadie a su alrededor, tropezando como si no tuviera ni idea de dónde está, y antes de que nadie pueda hacer nada al respecto. Termina deambulando directamente al medio de la concurrida carretera, sin la menor conciencia del peligro real e inmediato en el que se está metiendo al hacerlo. De la nada, un camión se abalanza directamente hacia él a toda velocidad, pero Xiao no se mueve ni un centímetro de donde está, completamente imperturbable e inconsciente del enorme vehículo que se dirige hacia él, lo que finalmente obliga al conductor del camión a desviarse violentamente en el último momento posible para evitar una colisión devastadora. Las personas que presencian el aterrador incidente desde la barrera quedan absolutamente atónitas y conmocionadas hasta la médula. Muchos comienzan a preguntarse en voz alta si Zhao tiene algún tipo de deseo de muerte que impulse su comportamiento, o si simplemente es lo suficientemente despistado como para no haber notado que había estado parado directamente en medio de un semáforo en rojo todo el tiempo, sin importarle nada en el mundo. De repente, un niño cercano suelta su globo y este flota directamente hacia Zhao, quien al verlo lo asocia inmediatamente con el juego de pelota que solía jugar con tanta pasión con otros en su reino. La visión le provoca instantáneamente un torrente de cálidos recuerdos. Zhao se encuentra rápidamente imaginando los rostros de sus compañeros más cercanos y toda la alegría y emoción que experimentó al jugar ese querido juego de pelota junto a ellos. Impulsado enteramente por ese poderoso torrente de emoción, corre directamente hacia el globo con todo lo que tiene, sintiendo en ese momento como si este fuera realmente el mundo al que pertenece, rodeado de sus compañeros y animado por innumerables personas que creían en él y lo apoyaban de todo corazón. En su imaginación, Zhao se encuentra una vez más cara a cara con aquel imponente oponente de su vida pasada. Esta vez las cosas son muy diferentes, ya que logra quitarle el balón con suavidad y sin esfuerzo antes de lanzarlo poderosamente al aire con una forma perfecta. Sin embargo, en el momento en que la ilusión se desvanece, Zhao vuelve bruscamente a la realidad y se da cuenta de que lo que había estado persiguiendo no era más que un globo ordinario. El peso de esa realización se asienta pesadamente sobre él. En ese momento, la chica finalmente lo alcanza, un poco sin aliento, y le dice que al menos debería haberse despedido antes de irse así,
Sin embargo, Sao se acerca a la pared, se golpea la cabeza y empieza a llorar, lo que preocupa a la chica, quien le pregunta si se siente bien. Sao no responde por un rato. Ahora el sol también ha salido al cesar la lluvia, lo que alegra a la chica. Ella le dice que quizás no sepa por lo que ha pasado, pero que todo va a mejorar para él. De la nada, un balón de fútbol cae a los pies de Shao, quien lo coge, preguntándose ¿qué es? Frente al instituto privado Bowen, Sao sostiene un balón de fútbol, perdido en sus pensamientos por un momento, hasta que una voz atrae de repente la atención de él y de la persona a su lado, pidiendo que pasen el balón rápidamente. Dentro del campus, en el césped, un joven con pelo largo salta para cabecear el balón, mientras otro jugador regatea a su oponente. Queda claro que lo que escuchan es el animado sonido de una sesión de entrenamiento de fútbol ya en marcha. Taeyong mira adentro y comenta lo enérgicos que se ven todos. Luego se vuelve hacia la persona que está a su lado y le pregunta si le gusta jugar al fútbol. Sao no dice nada en absoluto y simplemente mantiene sus ojos fijos en el partido, lo que deja a Tian momentáneamente atónita. Justo entonces, una voz llama desde la distancia pidiendo a la persona que está allí que, por favor, lance el balón. Taeyong reconoce a alguien que conoce y le devuelve el saludo con la mano. La chica exclama sorprendida al reconocer a Taeyong, corre hacia ella, la agarra del brazo y dice que ha pasado mucho tiempo desde que se vieron. Taeyong ríe y señala que solo ha sido una semana de vacaciones, pero la chica la molesta de todos modos antes de notar a Shao y preguntarle a Taeyong si es su amigo. Taeyong responde que no es realmente un amigo y que acaba de conocerlo, lo que le da a la chica toda la energía que necesita para seguir molestándola. Taeyong insiste rápidamente en que no es nada, pero la chica alegremente entrelaza su brazo con los de ambos y los arrastra adentro, diciéndoles que no se queden más tiempo fuera de la puerta y que no sean tímidos. En el campo de fútbol, vítores entusiastas llenan el aire mientras un balón de fútbol rueda por el campo entre dos equipos rivales vestidos de azul y rojo respectivamente. El balón se mueve rápidamente de pie en pie, es robado y cambia de posesión. Parece que el equipo azul ha encontrado una oportunidad de gol, y un jugador grita para que el balón se juegue rápidamente al centro. Recibiendo la señal de su compañero, otro jugador de camiseta azul lanza un potente tiro que envía el balón volando en una extraña trayectoria. El chico de antes lo recibe rápidamente de su compañero antes de gritar y desatar lo que claramente pretende ser una espectacular volea aérea. Sin embargo, el tiro resulta ser todo espectáculo y nada de sustancia, enviando el balón inútilmente al cielo y rodando hacia un lado bajo las miradas atónitas e incrédulas de todos los que observan. El chico esconde la cara de vergüenza y desea que la tierra lo trague, mientras un oponente del otro equipo se acerca y le frota la cabeza con consuelo, comentando sarcásticamente que el tiro ha sido increíblemente considerado con él. Ni sus propios compañeros pueden evitar acercarse a preguntarle por qué no ha aprovechado ninguna de las numerosas oportunidades que se le han presentado, y la chica, que ha estado observando de principio a fin, le grita en voz alta y le dice que si no tiene la habilidad para movimientos llamativos, entonces debería usar un tiro normal en su lugar. La persona se congela al escuchar su voz, pensando que esta mujer no tiene ni idea de cómo contenerse, pero cuando mira hacia atrás y ve que Taeyong está justo al lado de la chica, su vergüenza alcanza un nivel completamente nuevo al darse cuenta de que ella ha presenciado toda la humillante exhibición. Abrumado por el pensamiento, pierde completamente la compostura y se queda congelado en medio del campo, lo que lleva a Tian a preguntarle con curiosidad a la chica qué le pasa. La chica dice que probablemente está pensando tonterías de nuevo antes de ordenar enfadada a alguien que deje de holgazanear y empiece a practicar en serio. El marcador ha llegado a 2-0, con los de segundo y tercer año adelantándose y dejando al equipo de primer año rezagado. La tensión se refleja claramente en los rostros de cada miembro del equipo de primer año en el campo. En el campo, el equipo rojo se pasa el balón y uno de sus jugadores ve una oportunidad para ampliar aún más su ventaja, plantando el pie con firmeza y apuntando con cuidado a la portería. El portero del equipo azul mira con auténtico miedo, preguntándose ansiosamente si este jugador realmente va a meter el balón en la red. Pero justo entonces, un jugador del equipo azul carga con una velocidad aterradora, lanza un largo grito antes de ejecutar una barrida perfectamente sincronizada que bloquea el balón con éxito. La chica anima salvajemente desde la banda por el espectacular esfuerzo defensivo, e incluso Zhao, que ha estado observando atentamente cada detalle del partido, hace una breve pausa en respuesta. El balón vuelve a los pies del equipo azul. Mientras la mayoría de los jugadores se alegran de recibir el balón, este jugador en particular se ve abrumado por el pánico en el momento en que le llega, su mente acelerada con preguntas sobre qué debe hacer y a quién debe pasárselo. Sus compañeros le gritan ansiosamente, instándole a que deje de pensar demasiado y pase el balón inmediatamente. En un momento de completa impotencia, simplemente cierra los ojos y lanza el balón en una dirección aleatoria, enviándolo a volar como si se dirigiera a los confines de la tierra y pasando completamente por alto a su propio compañero en el proceso.
Su compañero gira para perseguir el pase salvajemente desviado, apenas conteniendo su furia por la terrible decisión. Mientras tanto, un jugador de camiseta azul se encuentra con un oponente directamente en su camino, pero lo supera sin esfuerzo con una técnica impresionantemente hábil, sin olvidar siquiera lanzar un adiós juguetón por encima del hombro al pasar. El partido continúa. A pesar de no haber logrado detenerlo inicialmente, los jugadores contrarios se niegan a rendirse y rápidamente rodean al jugador de camiseta azul desde todos los ángulos, aferrándose a él tan fuertemente que le resulta casi imposible quitárselos de encima. Escaneando el campo y evaluando la situación a su alrededor, llega a la conclusión de que incluso su compañero está completamente marcado, así que le grita a uno de los jugadores que su posicionamiento es demasiado rígido. El jugador ya está en una situación increíblemente difícil, con jugadores colgando de él y agarrándole constantemente la ropa, pero le grita a su compañero que deje de hablar y que pase el balón rápidamente. Sorprendido por la urgencia, el jugador envía el pase, pero el equipo contrario logra reaccionar una fracción más rápido y hace que el balón se desvíe de su trayectoria prevista. Uno de los jugadores entra en pánico y grita mientras todos observan cómo el balón rebota en una dirección inesperada, y el jugador más cercano en ese momento resulta ser el chico de las gafas de antes. El jugador suelta de repente un grito fuerte y feroz como un animal salvaje y se lanza a luchar por el balón, gritando a todos que se aparten de su camino. El sudor corre por la cara del chico de las gafas mientras todos miran sorprendidos, e incluso otro jugador se detiene de golpe al mirar hacia abajo y ver que las gafas han caído al suelo y se han roto por completo. Todos corren a revisarlo, notando que la colisión no ha sido para nada leve, y mientras el chico de las gafas insiste en que está bien, Tian observa en silencio desde un lado que las gafas rotas significan que no podrá seguir jugando. La chica examina la herida con preocupación y determina que, aunque afortunadamente es solo una lesión superficial que se puede tratar fácilmente, el equipo azul se queja impotente de que su ya impredecible energía se verá aún más alterada, refiriéndose en broma a ello como una de las 7 prohibiciones. El equipo rojo está igualmente descontento con la situación, refunfuñando que las cosas se están volviendo problemáticas y que no quedan suficientes jugadores para continuar el partido de entrenamiento correctamente. La chica golpea enfadada la cabeza de Jun Xuan repetidamente, regañándolo por lograr que alguien se lesionara cuando ya tienen tan poca gente para empezar. Pero entonces una idea repentina cruza su mente y gira con una expresión brillante y entusiasta, volviéndose hacia Tian y sugiriendo que su amiga debería intervenir y reemplazar al chico de las gafas en el campo. Taeyeon pregunta con incertidumbre si eso estaría realmente bien, pero la chica la interrumpe y descarta cualquier preocupación, diciendo que es simplemente una liberación de energía y nada más de qué preocuparse. Al equipo rojo no le importa particularmente la sustitución, ya que suponen que un grupo de novatos no representaría ninguna amenaza real para ellos. Y aunque uno de los jugadores inicialmente parece querer objetar, capta la mirada intensa y peligrosa que viene de la dirección de la chica e inmediatamente cambia su posición, anunciando que, dado que nadie objeta, todos deben volver a sus posiciones y prepararse para reiniciar. Al notar que Xiao sigue allí, dudoso e inseguro, Tian se acerca y le asegura suavemente que la chica tiene razón y que saber o no jugar no es realmente el punto, porque lo verdaderamente importante es que correr libremente en ese campo verde lo llenará de alegría y coraje ilimitados, sanando cualquier herida que lleve dentro, y eso es el encanto eterno del fútbol. Mientras tanto, Xiaofeng llega tarde a entrenar, pero teme que su hermana, Tian, lo abandone y se vaya sola. Mira su reloj y se da cuenta de que, si no se apura, no llegará al entrenamiento de hoy. De repente, Xiaofeng escucha noticias de que un grupo de construcción excavó una tumba antigua durante sus obras. Según el equipo de arqueología, es muy probable que sean las ruinas de una tumba de la dinastía Changqing. Además, la presentadora revela que se excavaron utensilios de cerámica, oro y plata. Lo más interesante es que hay objetos que parecen estar relacionados con la era Kuyu. La persona añade que el Kuyu es un antiguo juego de pelota de ese país, reconocido por la FIFA como precursor del fútbol. La FIFA ha mencionado la relación Kuyu-fútbol en muchas ocasiones, admitiendo que la historia del fútbol se remonta a su Kuyu, 200 años antes. Al oír esto, Xiaofeng se queda absorto en el noticiero, genuinamente perplejo por lo que la reportera explica. Ella continúa explicando que el primer club de Kuyu del país se fundó durante la dinastía y se llamó Qiyun. Ella detalla que se excavó vestimenta antigua de jugadores de Kuyu, con diseños y colores aún muy claros y distinguibles. Subraya que el hallazgo de estas reliquias históricas es crucial para la investigación de la cultura, deportes y sociedad de la dinastía. Ese Xiaofeng se queda boquiabierto cuando la cámara hace zoom y ve claramente la vestimenta antigua de Kuyu en el noticiero. Mientras tanto, Zhao se está preparando para el partido de fútbol. Tian y las otras chicas se reúnen a su alrededor y le dicen que no sienta presión, que está bien si no entiende del todo cómo se juega.
Al mismo tiempo, un jugador del equipo contrario se inclina hacia su amigo Xian, quien ya tiembla de nervios, y le señala que Zhao parece tener mucha confianza con Tian, lo que claramente le provoca una gran ira. Se dirige hacia Zhao con claras intenciones, pero su compañero lo detiene, pidiéndole que no haga nada precipitado. Sokean se gira y le pide que le pase el balón lo más frecuente posible, pues está decidido a marcar un gol espectacular frente a Tian. De repente, ambos se quedan boquiabiertos al ver a Zhao en el campo, diciéndole a Xian que se aparte, pues él también jugará en esa misma posición. Se enfurece de inmediato y le susurra a Zhao que no cause problemas, dejándole claro que solo hay un delantero centro en este equipo, y es él, sin excepciones. En ese momento, una chica agarra a Xian de la oreja, ordenándole que ocupe rápido la posición de Shang She sin más discusión, ya que el partido está a punto de empezar y no hay tiempo para discutir. El partido comienza con el equipo de Zhao mostrando un juego impresionante desde el inicio, y un jugador ve a Zhao desmarcado en buena posición y le envía el balón. Sin embargo, en lugar de pasar a Zhao, el jugador lo redirige hacia Xian, una decisión que incluso frustra y molesta visiblemente a un jugador del equipo contrario. Cuando el balón está a punto de llegar a Xian, un oponente calcula su movimiento a la perfección y roba el balón antes de que lo reciba. Dos jugadores del equipo de Zhao persiguen el balón con intensidad para recuperarlo, pero el chico mantiene la calma y lanza un pase preciso a un compañero, quien anota desviando el balón directamente en la cara del portero. El portero cae al suelo por la fuerza del disparo, mientras el jugador que marcó se disculpa rápidamente, admitiendo que le dio demasiada potencia al tiro. Sin embargo, otro jugador advierte de inmediato que no bajen la guardia ni se descuiden, señalando que el balón rebotó en el portero, lo que significa que no es balón muerto y la jugada sigue viva. El balón rueda hacia un jugador del equipo de Zhao, pero un oponente reacciona rápido y lo intercepta antes de que pueda controlarlo, enviándolo hacia otro jugador del equipo contrario. En ese momento, un compañero de Zhao avanza y supera al oponente con una hábil jugada técnica para quitarle el balón, pero el esfuerzo es inútil, pues no es rival para la fuerza física de su oponente. El jugador busca opciones frenéticamente y sus ojos se posan en Zhao, dándose cuenta de que no le queda otra opción. Pasarle el balón a Zhao es la única salida. Luego lanza un rápido pase hacia Zhao y el balón llega a él, pero en lugar de recibirlo y controlarlo como cualquier jugador, el balón apenas roza sus pies, rebota torpemente, le golpea la mano y termina directamente en las manos del portero contrario. De esto, todos en el campo quedan atónitos, pero el compañero de Zhao está furioso y no puede creer lo que acaba de presenciar, cuestionando qué hacía Zhao allí, después de que él lo arriesgó todo para darle ese pase, solo para que Zhao desperdiciara la oportunidad de oro como si nada. Al mismo tiempo, los jugadores del equipo contrario están igualmente desconcertados, sin entender cómo alguien pudo fallar al controlar un balón tan sencillo y fácil. Sin embargo, está internamente desconcertado y se pregunta qué le pasa, pensando que este balón se siente completamente diferente al balón de Kuji que ha dominado toda su vida. En la banda, las chicas que ven el partido sienten una ola de simpatía por Zhao, lamentando entre ellas que una oportunidad tan rara y valiosa de uno contra uno se haya desperdiciado así, sin nada que mostrar. Tian observa la situación y comenta que es cada vez más evidente que Zhao no sabe jugar al fútbol, pero otra chica replica que parecía más bien que intentaba atrapar el balón con las manos, por instinto en lugar de usar los pies. En ese momento, Xiaofeng aparece y comenta sin rodeos que la forma en que Zhao intentó manejar el balón fue un desastre total. El partido continúa y el balón le llega a Zhao repetidamente, pero cada vez que lo hace rebota en sus pies o piernas, saliendo disparado en todas direcciones. De esto, un compañero de Zhao se enfurece y le pregunta si está allí para sabotearlos, y que si no sabe jugar, que se largue. Por otro lado, la chica aparta a Xiaofeng y le informa que Shang Che se lesionó y no puede seguir, por lo que le pide a Xiaofeng que lo sustituya. Tian desvía su mirada hacia el partido y piensa que algo en el ambiente se siente inusualmente extraño y fuera de lugar. Mientras tanto, durante el partido, un oponente se aferra implacablemente al compañero de Zhao, presionándolo tan fuerte y persistentemente que, por mucho que el compañero intente liberarse y crear espacio, no puede escapar de la asfixiante marca. Otro jugador logra tocar el balón y lo suelta, enviándolo rodando hacia Xian, quien en ese momento ya está regañando furiosamente a Zhao por su comportamiento anterior en el campo.
Justo en ese momento, Zhao suelta a Shan y de inmediato arranca a toda velocidad hacia el balón, aunque se dirige en la dirección completamente opuesta a la que la mayoría esperaría. Una de las chicas en la banda le grita a Zhao que se detenga y lo deje, advirtiéndole que el balón se va fuera y que es imposible que lo salve a tiempo. Pero Zhao se niega a aceptarlo y se esfuerza al máximo, logrando milagrosamente alcanzar el balón y salvarlo en el último instante antes de que cruce la línea. Al ver esto, todos quedan completamente sorprendidos y boquiabiertos. La hermana de Xiaofeng exclama de inmediato que la jugada fue absolutamente increíble, un sentimiento que la otra chica secunda con entusiasmo, añadiendo que lo que acaban de presenciar rara vez se ve incluso a nivel de liga profesional. La otra chica va más allá y se pregunta en voz alta si Zhao ha estado fingiendo debilidad deliberadamente todo este tiempo, como estrategia calculada para engañar y derrotar a los jugadores más fuertes, porque todo en su movimiento sugiere que es genuina y profundamente hábil. En ese momento, un jugador del equipo contrario lanza el balón de nuevo al juego y todos se lanzan de inmediato, corriendo y luchando por llegar primero. El chico mira a Zhao y le dice directamente que la jugada que hizo antes fue realmente asombrosa e impresionante, lo que irónicamente toma por sorpresa al propio Zhao. Tal como están las cosas, el marcador muestra 0 puntos para los de primer año, mientras que los de segundo y tercero ya tienen una cómoda ventaja de 2 puntos. El balón llega a un compañero de Zhao, quien ya tiene dificultades para mantener su posición y la posesión contra un jugador contrario que lo presiona con fuerza. El jugador contrario logra quitarle el balón por completo, burlándose y declarando que ya no puede hacer nada al respecto. Justo entonces, Zhao aparece de la nada y le roba el balón. Por eso, ambos chicos se sorprenden y uno piensa que Zhao está mejorando aún más. Después, Zhao supera a otro jugador con facilidad y luego, con un tiro de truco, pasa el balón a su compañero que ya está adelantado. Después, el chico le pasa el balón a Shan, quien no puede alcanzarlo porque estaba demasiado alto. Zhao logra hacerse con el balón y lo dispara directamente hacia otro jugador que lo recibe a tiempo. Todos corren hacia Chongku y lo rodean con entusiasmo, diciéndole que fue un tiro absolutamente increíble, pero Chongku simplemente niega con la cabeza y redirige todo el crédito, señalando a Zhao y afirmando que su pase fue la parte realmente asombrosa de toda la jugada. Luego trota hacia Zhao con el resto del grupo detrás, y todos se reúnen para celebrar juntos, admitiendo abiertamente que nunca esperaron que Zhao ocultara un nivel de habilidad tan impresionante. El portero también interviene, comentando que tener esa potencia explosiva de sprint a estas alturas del partido es algo totalmente diferente, y que los de primer año esta vez están realmente llenos de energía y empuje. El chico a su lado asiente de todo corazón y añade que, si las cosas siguen así, será una situación increíblemente vergonzosa para su equipo. También concluye que el verdadero problema fue que el pase de Zhao fue demasiado preciso y letal para defenderlo eficazmente. Tras la celebración, Zhongkue se gira hacia Zhao y le dice con entusiasmo que si logra hacer ese tipo de pase unas cuantas veces más, la victoria estará a su alcance. Pero antes de que pueda decir algo más, Shan aparece de repente de la nada y agarra a Chongku agresivamente por el cuello. La chica de antes, sin embargo, no pierde el tiempo y le da un golpe firme a Shan con un palo, diciéndole con firmeza que suelte a Chongku de inmediato. Mientras tanto, en la banda, la hermana menor de Xiaofeng comenta que los movimientos y el estilo de juego de Zhao son extremadamente peculiares y diferentes a todo lo que ha visto, pero que es realmente increíble de ver. Xiaofeng vislumbra la camiseta que lleva Zhao y su mente la conecta de inmediato con la que vio en el noticiero antes, y lentamente se da cuenta de que Zhao podría estar directamente relacionado con ello. El partido continúa y dos jugadores son marcados de cerca por los oponentes. La superioridad física siempre ha sido la ventaja de los jugadores mayores. La fuerza de estos veteranos no debe subestimarse. Un empujón, uno de los jugadores pierde el equilibrio y cae al campo, culpando a su pequeño cuerpo. El chico de camiseta roja regatea el balón con concentración visible en su rostro, pero no puede evitar ser interceptado. El balón vuela tras un tiro del jugador del equipo verde y cae gradualmente donde están dos jugadores de ambos equipos. Zhao corre de repente para atraparlo, dejando al hermano mayor observando impotente. La portería está justo delante y Zhao acelera hacia ella. De repente, un jugador grita desde el frente preguntando cuánto tiempo va a regatear y que pase el balón. Inesperadamente, Zhao no le hace caso, sino que con un suave toque de tobillo eleva el balón en un arco. Luego acelera como un dios persiguiendo el balón, superando a todos. Justo cuando parece que Xiao marcará, un jugador lo persigue rápidamente a su lado y, como compañero, juega sucio al extremo.
Tira de la camiseta de Xiaowei, sorprendiéndolo y haciéndole perder el control del balón. Zhao no cae, sino que se apoya en el suelo con una mano y eleva el balón con un pie. Usa la fuerza para empujar su mano con fuerza, haciendo que todo su cuerpo rebote. Con un pie apoyado, Zhao eleva la otra pierna frente al balón, girando con potencia y pateándolo hacia adelante con fuerza. El balón gira en el aire y vuela hacia adelante a gran velocidad, pasando por la cara sorprendida de un jugador y rompiendo con éxito la portería del oponente. El entrenador les dice a todos que el entrenamiento de hoy ha terminado, que todos han trabajado duro, el autobús ha llegado y se despiden. El conserje limpia felizmente el campo de fútbol, sonriendo a todos y viendo partir el autobús. Más tarde esa noche, el conserje continúa con la limpieza y guarda las botellas de agua en bolsas. El conserje limpia mientras se dice a sí mismo que la cosecha de hoy no es pequeña. De repente, dándose cuenta de algo, se gira para mirar el campo de fútbol y se pregunta si Zhao sigue allí. Extiende la mano para recoger el balón. El conserje se acerca y lo mira un rato, luego se pregunta si es un estudiante de su escuela, ya que no lo había visto antes. Tian Fen lo llama de repente, preguntando por qué se entretiene. Su brazo alrededor de Tian Yu y se acerca, diciendo que realmente sabe cómo causar problemas a los demás. El conserje se pregunta si el entrenador Tian lo conoce, pero Tian responde con una sonrisa que es un pariente lejano suyo y le sugiere que se cambie rápido y vaya con ellos. Emerge en un sueño donde se encuentra sentado en la gran mesa de su palacio, con platos desconocidos servidos ante él. Pero en lugar de simplemente comer, se vuelve hacia la unidad Yi y le pregunta qué son exactamente estas extrañas comidas, ya que nunca había visto nada igual. Gu Wei responde de inmediato que reemplazará todo si a Chao no le gustan, y saca una tableta para invocar a un robot que retira rápida y eficientemente todos los platos de la mesa. Chao queda completamente asombrado por la vista de estos extraordinarios robots y la variedad aparentemente infinita de platos diferentes que siguen apareciendo ante él. Justo entonces, el propio Gu Wei llega a toda velocidad en una moto deportiva, entregando personalmente una variedad especial de fideos directamente a Zhao, lo que provoca que Zhao empiece a lanzar una ráfaga de preguntas curiosas sobre todo lo que está presenciando a su alrededor. Gu Wei, con apariencia de robot, explica con calma a Zhao que están pasando por un periodo significativo de mejoras y transformación, y que cualquiera que no se esfuerce y se adapte a los cambios, simplemente no podrá sobrevivir en esta nueva era. Esa explicación saca a Xiao de su sueño, y al abrir los ojos, la hermana de Xiaofeng está allí, saludándolo cálidamente y diciéndole que, como sabía que se había quedado despierto hasta tarde, decidió no despertarlo antes. La hermana de Xiaofeng busca en la nevera para cocinar algo para Zhao, pero solo encuentra un huevo crudo. Luego decide mirar en la despensa, donde encuentra fideos, y se alegra de que va a cocinar fideos con huevo para el almuerzo. Desesperadamente, Zhao le pregunta si puede ayudarla, y ambos empiezan a cocinar juntos. Al principio, Zhao tiene dificultades para cocinar, pero la hermana de Xiaofeng le dice que no se apresure, que el agua necesita hervir primero. Luego explica que la clave para cocinar fideos está en la temperatura del agua, ya que no se cocinarán bien si los pone demasiado pronto. Zhao le pregunta cómo saber si el agua hierve, y ella le dice que cuando escuche un sonido, significa que las burbujas han empezado a aparecer, y entonces están a punto de hervir. Justo entonces llega un pedido a domicilio y, antes de irse, ella le dice que cuando el agua hierva, ponga los fideos y luego añada agua cuando se ablanden. Xiaofeng se queda mirando los fideos y cuando aparece una burbuja, rápidamente los echa al cuenco para que se cocinen. Espera un rato, pero no pasa nada, así que piensa que no es tan difícil, que estaba nervioso sin motivo. Mientras tanto, el repartidor le entrega unos paquetes a la hermana de Xiaofeng, pero luego oyen un ruido, así que corren rápidamente a la cocina. Y los fideos están esparcidos por todas partes. Más tarde, la hermana de Xiaofeng y Zhao salen a comprar víveres. Zhao se siente inútil, pero la chica le dice que en realidad es bastante valiente. Al oírla, Zhao se siente valiente por vivir así. La chica le dice que cada uno tiene su propio camino en este mundo, y todos avanzan con valentía hacia él. Para Zhao, esto es un nuevo comienzo y necesita coraje en todo lo que haga. Además, ella le dice que no debe preocuparse, pues el día llegará en que descubra su verdadero camino. De repente ven un baile del león, una celebración tradicional, pero la hermana de Xiaofeng se da cuenta de que es en honor a la selección nacional. Hoy es la eliminatoria del mundial. No entiende nada, así que le pregunta con cara de póker. Ella le explica entusiasmada que el mundial es el torneo más grande y prestigioso del fútbol, que se celebra cada 4 años y reúne a los mejores equipos y jugadores de todo el mundo para competir. Añade que esta noche su selección juega un partido crucial contra Cochin en la eliminatoria asiática y que ya ha quedado con su hermano para verlo juntos. Más tarde esa noche, en el campo de entrenamiento de fútbol del instituto, los estudiantes están en pleno partido.
El entrenador grita a un jugador que deje de regatear y pase a su compañero. El jugador se cree un crack, pero su compañero está bien marcado por el equipo rojo. De repente, el chico de la camiseta roja señala detrás de él y grita que alguien ataca. El jugador se gira instintivamente y el otro aprovecha para robarle el balón, sonriendo con picardía. «Te la creíste, chaval». El jugador lo persigue, quejándose de que el mayor juega sucio otra vez. Fuera del campo, el entrenador y otra persona se lamentan. Taeyeon piensa frustrada que, si siguen así, no pasarán de la fase de grupos. De repente, una voz llama al entrenador, informando que el director lo quiere en la sala de reuniones para una junta de emergencia. Que los miembros de la junta escolar también están allí. Tian se pregunta qué pasa y por qué su hermano no contesta el teléfono. Parece que solo puede enviarle un mensaje. A su lado, Xiao pide que le diga a Tian que traiga una camiseta más pequeña cuando venga. De repente, un haz de luz se eleva tras Tian y explota en el cielo nocturno, formando fuegos artificiales. La multitud se anima y hace más ruido. Tian dice que son hermosos y que la competición está a punto de empezar. Le dice a Xiao que no deben esperarlo más y que deben entrar. Tian señala el camino y dice que hace mucho que no ve un partido en vivo, pero Xiao se pregunta si podrán ver algo con tanta gente. Mientras intenta avanzar, tiene que empujar a la gente. Resulta que en 1930 el primer mundial se celebró en Uruguay con 16 equipos. En 1982 se amplió de 16 a 24 equipos. En 1998 se expandió de nuevo de 24 a 32 equipos. En 2026, el mundial será organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México, y el número de equipos participantes se ampliará a 48. El número de equipos asiáticos también aumentará de 4,5 a 8,5, y la competición de los 18 mejores de Asia está a punto de comenzar. ¿Será Sao lo suficientemente fuerte para sobrevivir a lo que se viene? Entrenamiento, si quieres una segunda parte de esta serie, asegúrate de darle me gusta y suscribirte al canal para más resúmenes de manhwas deportivos.